Hoy es el cuarto domingo de Pascua, en el que seguimos en el gozo de la fe, celebrando el triunfo de Jesucristo, que ha vencido el mal, que ha vencido el pecado y que ha vencido la muerte. Y nunca nos olvidemos que el triunfo de Cristo es también nuestro. Y en Cristo somos vencedores del mal, del pecado y de la muerte, porque no hemos sido criados para la muerte, sino para la vida en el Señor. En este cuarto domingo de Pascua, que se llama el Domingo del Buen Pastor, reconocemos que Cristo es nuestro pastor, que Cristo es aquel que nos ha abierto la puerta del reino de los cielos, de este reino de los cielos que es la salvación. Y el reino de Dios es un reino de santidad, de justicia, de solidaridad, de paz, de justicia, de amor, y por eso es un reino de salvación. Y es Cristo el Señor el que hace posible el reino de Dios y la salvación para cada uno de nosotros, pero no de modo automático, sino que desde la respuesta en la fe que nos lleva a creerle a Él y a vivir según su amor y sus mandatos para vida eterna. Al final del Evangelio nos dice que Él ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia. En este domingo del Buen Pastor, toda la iglesia en el mundo entero, nosotros en la majada y en cualquier rincón del mundo, estamos pidiendo al Señor por todas las vocaciones en la iglesia, por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones religiosas, por las vocaciones al matrimonio, porque no es cuestión de casarse, es un llamado de Dios el matrimonio, y por las vocaciones a los distintos servicios en la iglesia, que continuamos la misión de Cristo en la historia. Y Él, que es el dueño de los campos, al que le pedimos que envíe trabajadores a sus campos, no nos dejará nunca sin pastores. Miren qué hermoso que hoy en este domingo del Buen Pastor, y que la respuesta a la primera lectura, donde Pedro como pastor anuncia libremente el Evangelio y con valor, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, nada he de temer, porque Él está conmigo. Y este Salmo tan hermoso, 23, es el Salmo, yo diría, de la serenidad y de la confianza. ¿En medio de qué? En medio de las oscuridades que todos tenemos en nuestra vida, en medio de los peligros y en medio también de los mercenarios que tantas veces nos persiguen por hacer el bien y nos atacan. Es el salmo de la confianza, de la serenidad en medio de las dificultades de la vida. Fíjense que el 6 de noviembre, el 6 de junio
de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de los aliados entraron a Europa y tenían miedo en medio de la guerra. Un soldado canadiense, en medio del temor y del miedo, tomó la Biblia y empezó a leer en voz alta, en medio del temor y del miedo. Lee el Salmo 23 y todos los soldados empezaron a entrar en confianza, porque es en medio de las dificultades donde el Señor es nuestro pastor, nos protege y serena nuestros corazones. Y la frase principal que más impresionó a toda esa gente miedosa fue: Él está conmigo. Y la gran certeza que nosotros tenemos es que en medio de todos los peligros de la vida, el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo. El Señor es el Emmanuel, es el Dios que se hizo uno con nosotros, es el Dios entre nosotros y es el Dios que va caminando en medio de nuestra vida. Y lo propio del Evangelio de hoy, del buen pastor, de aquel que había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, nos dice que Él es el buen pastor. Y este domingo insiste sobre todo ¿en qué? En que Él es la puerta del redil donde están las ovejas. Y si Él es la puerta, esto significa que en Cristo nosotros entramos, porque una puerta sirve para eso, para entrar. Y al entrar, entramos en comunión, nos unimos al Señor, que es el Dios de la vida, y nos unimos también a los hermanos. Entramos para estar en comunión. Otra cosa que dice es escuchar. Y escuchar supone escucharle a Él, porque reconocemos su voz y Él también reconoce nuestra voz. Y esto quiere decir que nos unimos a Él en la fe. Y Él es quien nos conduce, aunque camine por cañadas oscuras, a verdes pastos me lleva y a aguas limpias me lleva. Es el que conduce, y conduce haciéndonos pensar en la seguridad que tenemos en el Señor en medio de la vida, aún de los tormentos más grandes. Miren ustedes, los mártires los mataron por la fe. Naturalmente sentían miedo, pero sentían también la gran confianza y la gran protección de Dios, y que serían vencedores de la muerte. Entonces Él es el que nos conduce y nos va dando seguridad. Y caminar, Él va delante de nosotros, va en medio de nosotros también, y va atrás para animarnos a aquellos que nos vamos quedando atrás. Y este caminar significa la cercanía que el Señor tiene con nosotros en la vida, la cercanía que tiene con nosotros en medio de nuestras oscuridades.
y ahí Él va siendo nuestra luz. Y conocer, Él nos conoce así como nosotros somos. Miren, hay dos personas a las que no podemos engañar nunca. ¿Quiénes son estas personas a las que no podemos engañar? Aunque tonteemos a medio mundo. ¿Quiénes son las dos personas que no podemos engañar? Primero, ¿a quién? A Dios, que nos conoce y nos estrecha porque nos ama. Y la otra persona a la que no podemos engañar, ¿quién es? ¿Ah? Es Dios, ¿verdad? La otra persona a la que no podemos engañar, ¿quién es? Nosotros mismos. Si nosotros sabemos cuando estamos mintiendo, si nosotros sabemos cuándo estamos engañando a la gente, entonces no podemos engañar a Dios y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y el Señor nos conoce, y porque nos conoce nos ama y nos va fortaleciendo y nos va dando seguridad en medio de los problemas y de las dificultades que nosotros vamos encontrando en medio de la vida. Naturalmente sentimos miedo a ciertas cosas, pero también la fe en el Señor y su vida y su amor y su protección nos da coraje, nos da valentía para seguir adelante y no agachar la cabeza, sino seguir caminando con la esperanza de que el Señor va con nosotros. Por eso alegrémonos, porque Jesucristo es nuestro pastor y Él ha vencido el mal, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido la muerte y va siempre caminando juntamente con nosotros. Que la palabra de Dios nos ilumine y sobre todo la Eucaristía que vamos a recibir nos dé la fuerza para seguir caminando detrás de Jesús. Porque cristiano, ¿quién es? Es aquel que sigue a Jesús, no aquel que se dice cristiano. ¿Cuánta gente sin vergüenza hay, especialmente políticos, que dicen que son cristianos y los actos que tienen no son actos de vida cristiana? El cristiano sabe seguir al Señor en todo momento de la vida. Que Jesucristo, buen pastor, mis hermanos y hermanas, nos vaya animando con su palabra, con su espíritu, y que la Eucaristía que vamos a recibir, que nos hace entrar en comunión con Él, nos dé la fuerza para seguir caminando siempre en la vida.